Gloria a Dios. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que la paz y la gracia del Señor sea llenando sus vidas de grandes bendiciones. Lo que pasó es que no moduló el micrófono y pensé que estaba muteado. Pero qué bueno que estamos en vivo. Agradecidos estamos del Señor que nos permite una vez más estar con todos ustedes. Desde República Dominicana soy el pastor Luis Jorge J., pastor por la gracia de Dios y su misericordia de la congregación en Nazareno Paz y Gracia, en la ciudad de Puerto Plata, vuelvo y digo, República Dominicana. Así que todos ustedes sean bienvenidos, que nos acompañan a dar el final de este estudio que Dios nos ha permitido traer durante esta semana. Cuidado con la apostasía. De una vez ponemos el título. Cuidado con la apostasía. 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5 es el pasaje bíblico principal que se enfoca sobre esta tercera parte. Para los que no han disfrutado de la primera o la segunda, está colgado ahí tanto en YouTube como en Facebook. En YouTube usted puede buscar Canal Paz y Gracia o poner el nombre del pastor Luis Jorge J. y de una vez le van a aparecer las prédicas, los mensajes, testimonio, un sinnúmero de trabajos que por la gracia de Dios durante tanto tiempo hemos venido haciendo para el bienestar de la comunidad cristiana. En las páginas aliadas también como Cine Cristiano, Películas Cristianas 7, TV Cine Premium, Oficial Pastor Luis Jorge J., Cine Cristiano y otras páginas más que nos permiten compartir la palabra de Dios. Usted puede encontrar la primera y la segunda parte de este estudio maravilloso. Maravilloso porque es la palabra de Dios, no porque sea yo. Cuidado con la apostasía. Y sé que los que han disfrutado de la primera parte han podido nutrirse conforme a la palabra. Y es que estamos viviendo en tiempos, difíciles, donde la apostasía se ha adueñado de muchas congregaciones y las personas se preguntan, ¿acaso es que el evangelio ha cambiado? ¿Se ha modernizado? ¿Acaso puede ser que el evangelio que yo creí hace tantos años ya esté desfasado? Sin embargo, no es que haya un evangelio de la prosperidad, uno de los super santos, otro de los libertinos. Hay un solo evangelio. Es el evangelio puro y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es que por la gracia de nuestro Señor nosotros predicamos y enseñamos. Así que le invito que se quede hasta el final para que pueda sacarle el mayor provecho a la palabra de Dios. La tercera parte, cuidado con la apostasía. Y de inmediato nosotros, para que usted pueda entender, volvemos nosotros a refrescarle la memoria diciéndole que un apóstata es aquel que rechaza la fe después de haberla creído, o sea, después de haber estado en el Señor, después de haber cumplido en ciertos tiempos los mandamientos, luego está en contra de los principios. En otra palabra, pisotea la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros definir a un apóstata si muchos de ellos se parecen a los genuinos? Sin embargo, si nosotros perspicazmente comenzamos a mirarlos, nos damos cuenta que no se parecen a Jesucristo. La identidad de un verdadero cristiano consiste en que tenga rasgos parecidos a su Señor. De lo contrario, entonces, se parece al mundo. De inmediato nosotros, para poder definir en esta tercera parte y que usted entienda, vamos a ver el perfil del apóstata. El perfil del apóstata. Y lo tengo ahí en pantalla para que usted pueda. Lo primero es que es un impío, una persona que no tiene piedad, una persona que no ama a nadie, una persona que se goza en la maldad, moralmente pervertido. Es una persona que la perversión le encanta. Le decía en el primer estudio y daba un testimonio de alguien que me comentó, gracias a Dios después cambió, pero me decía el nivel que él estaba y que él y otros predicadores, después que terminaban las campañas, se iban a un prostíbulo, a beber alcohol y acostarse con las prostitutas. Sin embargo, esta es una, no se puede decir cualidad, sino una de la definición de un apóstata. Aquí tenemos, niega a Cristo. Para nosotros muchas veces
Es algo tedioso entender cómo pueden negar a Cristo si hablan de Cristo muchas veces. Es que hay dos clases de apóstata. Es aquel también que reniega, quizás se va al satanismo, a otra religión de donde pueda tirarle al evangelio. Sin embargo, hay otros que perspicazmente se quedan dañando sutilmente en la obra de Dios. Y usted lo ve que con sus palabras probablemente hablan de Dios, pero su corazón está lejos de ello, como dice la palabra de Dios. Que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Contaminan la carne, o sea, le dan lo mismo, escúcheme bien, hacer cosas perversas que contaminen cuando nosotros entendemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que cualquier otro pecado se puede definir de una forma diferente, pero que el pecado que tiene que ver con el cuerpo prácticamente se puede decir son pecados mortales, porque afecta esa relación íntima con el Espíritu Santo. Rebelde, indiscutiblemente, no hacen caso omiso a la palabra de Dios, hacen caso omiso a la palabra de Dios, no quieren saber de Dios, su mentalidad está en la carne, su mentalidad está en hacer siempre lo contrario. Soñadores, pues obvian la palabra de Dios para vivir bajo un encantamiento de que lo que ellos se sueñan y sus revelaciones son las cosas verdaderas, y ya no ponen los principios cristianos por delante en la vida de ellos y de los demás, sino que comienzan a enseñar una falsa doctrina diciendo que han tenido una revelación nueva, que todo eso que hemos aprendido y hemos sido enseñados por hombres y mujeres de Dios con temor de Dios verdaderamente, ya eso no hay que hacerle caso. Ahora hay una nueva revelación, y eso define un apóstata. Soñadores, ignorante. La palabra ignorancia viene del contexto de desconocimiento, de una persona que desconoce algo, y por eso vemos aquí que también lo define a ellos, una persona ignorante, porque en vez de conocer la verdad se embrutecen y lamentablemente se hacen necios. Aquí dice, buscan el interés personal. En la segunda columna a la derecha, buscan el interés personal. Hay muchísimas personas que están en el evangelio, usan a Cristo como catapulta para ellos lucrarse, para ellos beneficiarse, para ellos ser personas populares. Ahí lo dice. Hablan arrogantemente. He escuchado lamentablemente a hombres que entre comillas o mujeres son de Dios, pero la forma como se dirigen al pueblo es con un orgullo vano, con una pedancia, altanería. Sin embargo, es la misma palabra del Señor que dice que Dios mira de lejos al altivo, que Dios mira de un lugar muy separado a aquellos orgullosos. Incluso habla que los orgullosos altivos serán humillados. Dice lisonjero, que es adulación. Son personas que adulan, pero su adulación está basada, escúcheme bien, en querer el bienestar de los demás. En querer el bienestar de ellos, sacrificando a los demás. Viven adulando personas que saben que le pueden sacar provecho, y usted ve que hablan de una forma que usted cree que lo honran. Sin embargo, no lo están honrando. Lo que andan buscando es beneficiarse de esa persona. Burladores. Y hoy en día nosotros sabemos que hay muchos burlándose de los hombres y mujeres de Dios que han pagado un precio. Cuando escuchamos a predicadores de alta gama en cuanto a las redes sociales y de fama, burlándose de un hombre que hoy, gracias a Dios, está en la presencia del Señor, y es por tomar un ejemplo como Gigi Ávila, un hombre que aunque probablemente podía carecer de cierto conocimiento de profundidades bíblicas, pero sin embargo Latinoamérica debe de reconocer que aún en medio de lo que pudiera pasar, formó parte del avivamiento y la transformación, de que fue un hombre que predicó a tiempo y fuera de tiempo el evangelio, y que llevó un mensaje, y aunque un poco exagerado en cuanto a, quizás yo lo diría que por la falta de conocimiento, de profundidad, sin embargo con un corazón sano. ¿Quién puede hoy en día señalar a Gigi Ávila menos que no sea un apóstata, una persona que esté en contra de los principios, y burlarse y tomarlo como si ese hombre hubiese sido un payaso? Usted ve que en los mensajes comienzan a ridiculizarlo, no tiene ningún respeto. Burladores, que tiene que ver con lo mismo que acabamos de decir, causan división. Su mensaje es para dividir. O sea, su objetivo principal es dividir, porque son usados por Satanás, y Satanás odia la unidad. Piensan solo en lo mundano.
Usted ve que comienzan a poner doctrina. Esto no importa. Esto viven criticándolo, pero lo que Dios mira es el corazón. Sin embargo, Dios mira el corazón y también nuestra apariencia. Porque los que no tienen la forma de mirar nuestro corazón, que a la verdad nadie, solamente Dios, ¿de qué forma le vamos a predicar? Pues del corazón salen los buenos y malos pensamientos. Esto se refleja en nuestras acciones y en la manera de cómo nosotros nos conducimos. Y esta para terminar, sin espíritu, refiriéndose sin el Espíritu Santo. Podrán hacer llorar a las personas. Podrán emocionar a todo el mundo en esos mensajes, alocuciones que hacen. Pero si no tienen el Espíritu Santo, ¿de qué sirve? Es el Espíritu Santo quien cambia, quien transforma. Dice la palabra de Dios, quien hace verdaderamente y confronta al hombre para que entienda la forma, la vida en la que vive, en el pecado en el que está hundido. Sin el Espíritu Santo nuestros mensajes serían palabrerías. Sin el Espíritu Santo, este estudio que ahora nosotros estamos dando serían palabras huecas, vacías. Por eso es importante que nosotros podamos conocer a ese tipo de persona, porque estamos en los últimos tiempos. Tiempos donde hay hombres y mujeres que solo usan el evangelio para lucrarse, para beneficiarse. Y usted lo ve cada día más enriqueciéndose, mientras esos seguidores empobreciéndose, porque le han llenado la cabeza de cuantas cosas y venden un exclusivismo diciéndole que Dios solo habla a través de ellos y que si esas personas quieren ser sanas, tienen que pactar, tienen que mandar ofrenda, tienen que mandar esto, y si Dios, escúchame bien, tú no mandas eso, te va a hacer vivir en miseria, y comienzan a hablar cuánta basura, que si usted habla de ellos, que si usted duda de ellos, el diablo se lo va a llevar y que van a mandar una maldición para destrozarte a ti y a la familia. Ese no es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente predicó y que quiere que sus hijos prediquemos. Por eso vámonos a la primera cita bíblica, que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 hasta el 5. Recuerde hacer sus preguntas, dejar su comentario concerniente a este tema. Y recuerde algo muy importante, nuestro objetivo principal es ir en contra del sistema, no de la persona. Usted conoce cuáles son, Dios le va a permitir a usted saber quiénes son, pero lo más importante es que hay un sistema que cada día más arropa a hombres y mujeres de Dios y lo lleva a pisotear la gracia. Así dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 y 5, y anótelo. Estaremos desglosando lo mejor que el Espíritu Santo nos pueda dar para sacarle el mayor provecho. Dice Pablo en esta segunda carta pastoral a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nosotros estamos viviendo en tiempos peligrosos. Si aquellos en ese entonces eran llamados peligrosos, estos serían muchos más peligrosos. Aquí dice, porque habrán hombres, dice, amadores de sí mismo. Es verdad que todo ser humano debe de tener una autoestima. Es verdad que todo ser humano debe de tener amor propio. Pero cuando ese amor llega a endiosarse sobre la persona que somos. Escuché a una persona hablar algún día: no hay nadie mejor que yo. Lamentablemente me dio pena al escuchar, callé y solamente oré y le dije: Señor, que cambie su actitud. Es verdad que no debemos de denigrarnos ni sentirnos menos que nadie. Pero el querer relucir a creer que somos mejores que los demás, ¿acaso no es eso orgullo? ¿No viene eso de la mente carnal y retorcida que todavía le hace falta a Cristo? Dice: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, afectuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, y escuche bien esta parte, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo le dice a Timoteo: a estos evita. Escúcheme bien, no solamente a Timoteo, sino a usted y a mí que me está viendo: a estos evita. ¿Cómo puede ser? Y yo le pregunto a usted,
que estemos pasando el tiempo escuchando a hombres y mujeres que nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos ha señalado, indicado, nos ha revelado que son falsos, pero como ellos son la moda del momento, son las personas que hay que escuchar. No mencionaré nombre, pero usted sabe quiénes son. Están ahí, son conocidos, son populares. Tienen cientos y cientos de seguidores. En sus canales se suscriben miles y miles. Y esto no quiere decir que porque una persona Dios lo ponga en alto. Hay personas, escúcheme bien, que Dios lo ha puesto en alto, y nombraré 2 o 3 predicadores para llevarlo a usted. Predicadores con fundamentos cristianos. Predicadores que, aunque algunos de ellos ya han partido con el Señor, sus mensajes siguen transformando y cambiando vidas. ¿Qué hablar de Charles Stanley? ¿Qué hablar de Adrian Rogers? ¿Qué hablar de predicadores como Armando Arduzo? Aún con todas sus profundidades, dice cosas que son tan verídicas que a muchos predicadores les molesta. ¿Qué hablar de otros tipos de predicadores como John MacArthur? Para hablarle y ponerle el ejemplo de esos predicadores que tienen cientos y miles de seguidores, pero no ha cambiado. La fama no lo ha vuelto loco. Sigue siendo el mismo evangelio, que son ministerios poderosos, que son ministerios ricos, se lo merecen, pero no han cambiado el evangelio. No usan el evangelio para lucrarse ni para engañar a nadie. Note lo que Pablo le dice a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vuelvo y le digo que estamos viviendo en tiempos requete peligrosísimos, porque habrán hombres amadores de sí mismo, y aquí no solamente quiere decir que serán hombres, mujeres también. Lo que pasa que Pablo, al mencionar hombres, está mencionando las mujeres también aquí. Dice que serán avaros. La avaricia es, escúcheme bien, es todo maldad, porque la avaricia es un descontrol desmedido por querer tener las cosas. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, no puede ser una persona avariciosa. Debe de conformarse y esperar en Dios, porque su vida está en las manos de Dios. Yo siempre digo esto como jocosidad, o quizás como sarcasmo. ¿Cómo puede ser que oremos tanto y creamos en Dios para que Él haga un milagro de sanidad, y sabemos que Él lo puede hacer, pero cuando se trata de finanzas queremos manipular a las personas? No confiamos en Dios de que puede tocar a las personas. Esto de que Dios me dijo que te diga a ti que me dé dinero, eso lamentablemente está desfasado. Toda altimaña y manipulación se esconde en esas palabrerías. ¿Por qué no esperar en Dios, que Dios se le sobran los recursos de tocar a quien quiera tocar para bendecirnos, sea económicamente, para que usted lo pueda interpretar? Es Dios quien pone en el corazón de los hombres, en las mentes de los hombres, para que accionen. Los hombres, vuelvo y le digo, no tienen nada que dar a menos que Dios no lo ponga en el corazón. Sigue diciendo vanagloriosos. Usted sabe lo que es vanagloriarse: ser altanero, creerse mejor que todo el mundo, soberbio. Son personas que donde llegan usted nota cómo Satanás está al lado de ellos. Blasfemos, hablan cuantas cosas que desconocen, desobedientes a los padres. Y esto también tiene que ver con los padres espirituales. Han aprendido de hombres y mujeres de fe, pero hoy se creen y no guardan respeto por nadie. Siempre he criticado esta parte muchas veces en el evangelio. Y es que muchas personas no tienen respeto por aquellos hombres o mujeres, aún en medio de la ignorancia que pudieron estar, pero que lucharon con muchos de nosotros para que hoy seamos hombres y mujeres de fe. Nunca olvidaré, sin importar que probablemente mañana pueda tener mejor posición, de aquellos que me ayudaron, que oraron y que forjaron el carácter en el tiempo que Dios le permitió para mi persona. Pero hoy muchas veces a esos les decimos son las reliquias, los humillamos y lo tenemos por poco, cuando han sido parte del proceso que Dios ha permitido para que ese hombre o esa mujer crezca. Aquí sigue diciendo: impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Traidores. ¿Sabe por qué? Porque primero traicionan al Señor y después a aquellos a quienes el Señor le ha permitido estar a su lado.
dice esta parte para terminar: amadores de lo deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. ¿Cuál es la eficacia de la piedad? Está en las bellas palabras que decimos. ¿Está en llevar 4 y 5 cámaras cuando vamos a darle una fundita a una persona? ¿O está en cumplir lo que dice la palabra, que lo que nuestra mano derecha hace no lo sepa la izquierda? Es verdad que en este mundo que estamos, muchos ministerios tienen que tener evidencia, porque lamentablemente hay muchos que han sido estafados y engañados por personas que dicen que van a hacer una cosa y hacen otra. Pero no vamos a ser como los del mundo cristianos. Vamos a saber que lo que hacemos es porque Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor: a estos evita. Se lo dijo a Timoteo, te lo dice a ti, me lo dice a mí. A estas personas evita, porque sutilmente, como decía en la parte 2 del estudio, así como la serpiente engañó a Eva, muchos de ellos sutilmente engañarán a muchos de los que hoy están en la verdad. Pero nosotros debemos de saber que el Señor quiere que podamos aprender de su palabra. Note lo que dice este verso bíblico en Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Y esto se refiere al mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice este versículo o estos versículos: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y lo dejaré un momentito ahí para que usted pues siga leyendo y pueda anotar esa cita bíblica. Apocalipsis capítulo 2, versos 20 al 22. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Quizás usted note que las cosas que el Señor hoy le está llamando a la atención parecen insignificantes, pero es de vital importancia que nosotros, escúcheme bien, atendamos a esto que el Señor nos dice y comencemos a quitarlas. A decirle: Dios, dame el valor para dejar aquellas cosas que no te agradan. Dice: ¿qué toleras? Y esto es a esta congregación, a esta comunidad, se había metido, y escúcheme bien, Jezabel no es la misma. Esto está hablando del espíritu que dominaba a la misma Jezabel de la antigüedad, aquella que incluso el profeta Elías tuvo que tenerle temor. A esa se refiere, a ese mismo espíritu de esa mujer que entró, escúcheme bien, al pueblo de Israel, a que incluso muchos de los profetas, la mayoría de los profetas, adoraban a Baal, y el pueblo había fornicado porque había dejado a su verdadero Dios para ir detrás de Baal, a lo que Dios lo confrontó a ellos a través del profeta Elías. Y ellos, al parecer, la iglesia de Tiatira, había una mujer, escúcheme bien, que tenía este espíritu de forma igual. Oiga lo que dice: que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo en lo personal, escúcheme bien, respeto a toda mujer de Dios, pero por ahí, escúcheme bien, y no tengo que mencionar sus nombres, andan unas empoderadas, andan unas super sayayinas, andan unas super heroínas, andan unas superestrellas, que lamentablemente lo que le han hecho es mal al evangelio. Es mal, escúcheme bien, no porque yo lo digo, sino porque cuando la palabra confronta el mensaje de esas mujeres que hoy en día se han vuelto popular y que se le abren las puertas y escriben cientos y cientos de libros y su único interés es catapultarse. Pero la Biblia sigue diciendo: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Dice que enseña a sus hijos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aunque esta mujer hacía eso, recordemos que esas iglesias, las 7 iglesias especialmente, estaban en Asia, y muchas de ellas estaban todavía con muchas ligaduras
a las creencias griegas. Pero así hay muchos hoy en día que todavía arrastran cosas mundanas. Hoy muchas de esas mujeres, su atuendo es para seducir. Hoy usted ve que es una competencia de exhibicionismo. Hoy le interesa más la formalidad de cómo se ven a cómo se siente. Y es verdad, escúcheme bien, que pueden mover con sus emociones a todos aquellos que están en la carne. Pero cuando una persona verdaderamente conoce a Dios y está en el Espíritu, rechaza ese tipo de mensaje porque sabe que está lleno de falsedad. Dice, y le he dado tiempo, el juicio viene. Esas personas no se van a escapar, que están haciendo y deshaciendo en la iglesia, que son apóstatas, que cada día más viven tergiversando el evangelio, haciendo y deshaciendo, y se salen con las de ellos, y porque se lucran, y porque le dan dinero donde quiere, y porque saben persuadir, creen que no pasa nada. Pero, escúcheme bien, podrán engañarnos a nosotros los hombres, a las mujeres, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y todo aquel que también le sigue a ellos, lamentablemente correrán el mismo destino. Por eso es que estudios y mensajes como este, en boca de hombres y mujeres de Dios, no necesariamente de mi persona, son muchas veces criticados, menospreciados, apartados, porque la gente no le gusta. Escúcheme bien, aman lo bello de la palabra, quieren las promesas, pero no las condiciones para tenerlas. Le encanta el positivismo, pero no quieren someterse a Dios. Viven reverdes, apartados de la gracia del Señor y de su verdad y de sus principios. Pero se jactan con decir, el profeta me dijo que seré bendecido. Sin temor a equivocarme, y escúcheme bien, le diré algo muy importante. No hay ninguna promesa que no esté acompañada de una condición. Dios sí quiere ayudarnos. Dios sí quiere bendecirnos, pero todas esas promesas están sujetas a condiciones para que sus hijos aprendan y nos acerquemos cada día a Dios. Vamos a continuar con el próximo verso que dice lo siguiente. Gálatas capítulo 1 versos 7 y 9. Este mensaje a la iglesia de Galacia, el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, y perturbar es sacar del orden las cosas, y quieren pervertir, o sea, dañar el evangelio de Cristo. Note lo que dice Pablo. Mas si aún nosotros, refiriéndose a ellos, los apóstoles, o un ángel del cielo, una deidad que pudiese aparecerse, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema aprovecho para decir que significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué pasa hoy en día? La gente cree que como hemos evolucionado en cuanto a la tecnología, hemos cambiado en cuanto a los tiempos y vamos cada día más al futuro, a todas esas cosas que Hollywood muchas veces nos presenta, y creemos que asimismo Dios ha de cambiar, que ha de cambiar sus parámetros, que ha de cambiar sus leyes, sus principios, y que todas aquellas cosas que Dios puso en la Biblia solamente era para aquellos. Que para los que vivimos hoy, el evangelio debe de ser conforme a esa mente abierta, a esa mente progresiva. Sin embargo, la Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy, siempre. Yo le digo, nuestro Dios no ha cambiado. Podrán cambiar los tiempos, podrá cambiar la tecnología, podrán cambiar cuantas cosas, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo. Y aprovecho para decir que usted, que por la gracia de Dios goza de la verdad, que por la gracia de Dios está en una iglesia donde se predique y se enseñe el evangelio verdaderamente como es. No tire el evangelio por el suelo, por favor. Haga lo que la Biblia dice. Es verdad, escúcheme bien. Es verdad que muchos de esos parecen tan santos que solo le faltan las alas. Pero vamos nosotros a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La iglesia de Galacia había, lamentablemente,
al Pablo marcharse, y muchos de ellos se dejaron persuadir por el judaísmo y querían cambiar las cosas. Pablo le había hablado que esa oportunidad de salvación, que ese evangelio verdadero venía por fe en Jesucristo, a los que muchos comenzaron encubiertamente a meterse y a distorsionar las cosas y a decirle, es verdad. Pueden creer en Cristo, pero deben de hacerlo a través del judaísmo. Debe de entender que la circuncisión es importante. Deben entender que tantas leyes deben ustedes de vivirla. Lo que Pablo se asombró y sarcásticamente le dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de quien os llamó para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que muchos, como dicen aquí, han pervertido el evangelio de Cristo. Y eso está pasando hoy en día. Muchos que antes usted lo escuchaba con mensaje poderoso de Dios, que el Espíritu Santo lo acompañaba, hoy están seco como un bacalao, decimos en República Dominicana. Están vacíos. Sus palabras pueden ser sofisticadas, pueden buscar los mejores diccionarios, pueden tener mejor léxico, pero no está el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo no tiene que ver con buen léxico. He escuchado impactantes mensajes de hombres y mujeres que quizás ponen las eses donde no tienen que ponerla, que hablan de una forma pueblerina que quizás causa risa, pero el poder de Dios lo acompaña porque son personas íntegras y verdaderas. Y he escuchado a muchos que tienen mejor léxico que cualquiera puede tener, pero predican vacíos, predican muertos. No se siente, hermanos, excepto el deseo de usted hasta dormirse. ¿Y es por el estilo? No es por el estilo. Es porque no tienen, escúcheme bien, la cobertura del Espíritu Santo. Podrán ser populares, podrán las personas seguirle, pero esas palabras están huecas y vacías, porque obvian la verdad del Evangelio y no viven lo que predican. Note esto muy importante. Pablo le dice, como antes hemos dicho también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Que la palabra es anatema, pero se traduce a maldito. Una persona maldita es todo aquel, escúcheme bien, que comienza a tergiversar la palabra. A muchos no les gustan mensajes como este, sin importar que sea yo que lo predique. Vuelvo y le digo porque mensajes y estudios como este confrontan nuestras vidas, nos hacen ver realmente como somos, pero muchas veces queremos vivir de la apariencia. Muchas veces nos basta con ir los domingos a la iglesia, escuchar la música cristiana y vociferar a los cuatro vientos de que somos cristianos. Sin embargo, en nuestro diario vivir no nos parecemos al Señor. Vamos nosotros, escúcheme bien, a adentrarnos al Señor cada día más, a vivir la vida como el Señor la quiere, a buscar lo que Dios quiere en nosotros, para que podamos verdaderamente acercarnos a Dios. Dice la palabra del Señor de esta manera. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2 al 3. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, y note que la palabra espíritu aquí está con la primera letra minúscula, o sea, la E minúscula, que significa espíritu común o espíritu demoníaco, etcétera, espíritu de error, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Vuelve Pablo y enfoca aquí lo mismo que le dijo a la iglesia de Galacia. O sea, ni nosotros mismos, los apóstoles, tenían el derecho de cambiar el evangelio que Jesucristo le había mandado decir. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí también, queridos hermanos, el apóstol Pablo encara una situación difícil, y es porque en este pasaje bíblico está hablando del anticristo, pero le dice que antes que el anticristo sea efectuado, la iglesia viviría una etapa de apostasía como la que está viviendo hoy en día. Por eso muchos
muchas veces vaticinan cuantas cosas y otros son tan sensacionalistas que dicen que ya los juicios de Dios han venido, que esta pandemia es parte de las plagas. Todo eso es mentira. Después, por la gracia de Dios y humildemente, estaremos llevando un estudio para que usted sepa, según Apocalipsis, en qué capítulo está viviendo la iglesia, porque muchas personas desconocen. Usted le hace esta simple pregunta a cualquier cristiano y le dice, ¿me puede decir usted en qué capítulo de Apocalipsis estamos viviendo? Y se quedará perplejo. Se quedará estupefacto, sorprendido, anonadado, cuando hay personas que incluso le dicen que estamos en el capítulo 10, que estamos en el capítulo 12, que estamos en el 5. No, en el 5 no, incluso hay otros que dicen, mire, nosotros todavía estamos en el capítulo 19, y todo esto lamentablemente por la falta de conocimiento. Pero Dios nos va a ayudar a que cada semana llevemos una serie de estudios como este para el beneficio de la obra del Señor humildemente, y compartir todos nosotros, con tanto ustedes preguntando como aportando también en sus comentarios, para que las personas que vean la retransmisión puedan leer esos comentarios y puedan ver su punto de vista también. Claro, se lo pido con todo respeto y consideración hacia lo que usted cree. Nosotros estamos seguros por la gracia de Dios y por la palabra de lo que estamos enseñando. Pero si se ha dado cuenta, no hemos usado palabras ofensivas más que aquellas que la Biblia nos da la facultad para usarla, para ir en contra de la apostasía y los ministros que en ella viven. Así que dice, escúcheme bien, dice, ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si hay algo que la iglesia debe de tener presente, es el día del Señor. Vendrá, usted lo crea o no crea. Vendrá aunque los predicadores dejen de predicar. Vendrá aunque la iglesia quiera olvidarla. Vendrá porque su palabra es tan cierta y verdadera como el alfa, como el amanecer. Y no importa si nosotros, los que predicamos al Señor Dios, nos libre, dejamos de hablar de su venida. Él va a venir. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, está hablando tanto del día del Señor, como también está hablando esta parte que dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, refiriéndose al anticristo, quien también con la ayuda de Dios estaremos llevando una serie de estudios en una semana de 3 partes para que usted conozca los rasgos del anticristo y, según la Biblia, cuáles son los tiempos en que el anticristo ha de ejecutar pues su sistema. ¿Cuándo será que lo detiene? ¿Por qué no está? Si aún el tiempo es favorable, si parece adecuado, pero la Biblia es que nos dirá verdaderamente cómo es. Así que, queridos hermanos, vamos a irnos a los demás versos. Miren lo que dice este. Este dice en Judas capítulo 1, verso 8 al 10, y leeremos de este capítulo, único capítulo del libro de Judas, varias citas bíblicas. Dice lo siguiente: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Judas 1, 8 al 10. Y sé que hay personas que dicen: explíquenos esto, pastor, sobre el cuerpo de Moisés, sobre el arcángel Miguel y todo esto. Para la gloria de Dios y humildemente estaremos explicándolo ahora. Mire lo que Judas dice, medio hermano de Jesús y hermano completo, como digo yo, de Jacobo, que es Santiago el que escribe la carta. Dice: no obstante, de la misma manera, también estos, refiriéndose a los apóstatas, soñadores, mancillan la carne, dice, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad de superiores. Es verdad que el sensacionalismo muchas veces y la falta de conocimiento hace que muchas personas crean que si no le dice cuantas cosas denigrantes a Satanás,
es porque lo adulan o que quizás lo tienen en un lugar de privilegio. Es que la Biblia manda que ni aún a Satanás se le puede decir cuantas cosas. He conocido personas que usted ve que vociferan, perdóneme el término, pero estamos en familia y lo diré así mismo, ese diablo sucio, ese diablo esto y el otro. El cristiano no está llamado para eso. Muchos lo hacen por ignorancia, pero otros quizá porque aún están entenebrecidas sus mentes en la carnalidad y desconocen cuál es el orden de las cosas. Noten lo que la Biblia dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, o sea, peleaba, había una disputa entre ellos, dice aquí, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir, escuche, juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aún así, escúcheme bien, nosotros no tenemos la facultad para estar de cuántas cosas desconocemos, denigrando, vociferando, usando palabras descompuestas, simplemente por la euforia mezclada con la falta de conocimiento que muchas veces tenemos. Nosotros sabemos por qué era importante que el cuerpo de Moisés fuera, pues, queridos hermanos, ocultado. Moisés simbolizó una parte muy importante en la antigüedad y sabemos el ícono, y sin embargo, todavía hoy en día cuando se habla de ley, se habla de Moisés, y profeta se habla de Elías. Y imagínese usted, si muchos de esos que vieron que Dios hacía grandes cosas a través de Moisés hubiesen encontrado el cuerpo, hubiesen hecho pues hubiesen entrado en idolatría, hubiesen hecho una religión con eso, para serle más sincero. Y dice la palabra del Señor que el arcángel Miguel disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Dice, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y aprovecho para hacer un paréntesis sobre esta parte, que muchas veces estamos falta de conocimiento sobre cuando tenemos que enfrentar a ciertas entidades demoníacas. Y nosotros usamos muchas veces un término: yo te reprendo. La gente no tiene poder para reprender. Yo te reprendo, yo te ordeno. Todo eso está fuera. Escúcheme bien, fuera de la palabra. Y usted lo va a ver en los apóstatas. Ellos se creen que tienen todo poder, y muchos de ellos, escúcheme bien, y después estaremos hablando con más profundidad de eso, muchos de ellos ministran bajo demonios de mayor jerarquía, que usted ve que demonios de menor jerarquía se le sujetan. No es que la persona ha sido liberada, es que el espíritu que esté en ellos de mayor jerarquía le da orden al de menor jerarquía y se somete. Pero no es que hay una liberación y después por la palabra le estaremos nosotros pues enseñando sobre esa parte. Noten esto, antes de cerrar paréntesis, que no podemos nosotros decir: yo te reprendo, que yo te envío al abismo, que yo esto y el otro. No. La palabra correcta es: el Señor te reprenda, porque quien tiene toda autoridad es el Señor. ¿O no dijo él que en su nombre, escúcheme bien, echaremos fuera demonios? No acreditándonos nosotros demonios, ni diciendo, acreditándonos ese poder para echar fuera demonios, ni diciendo: yo te reprendo, yo tengo el poder. No, usted no tiene ningún poder, ni yo tampoco. Quien tiene el poder es Jesucristo. Escúcheme bien, el que tiene el poder es Jesucristo. Por eso usted ve también que hoy en día usted escucha personas diciendo que esta es la oración poderosa. La oración poderosa es aquella que está conforme a la voluntad de Dios. No hay una idea de creer que una oración es como un recital o un talismán, que porque usted, y he escuchado y he visto libros que lamentablemente están fuera del orden bíblico, diciendo: estas son las oraciones poderosas. No. Una cosa es orar con orden y otra cosa es determinar que las palabras, porque usted las diga conforme a eso que ha aprendido, es que tiene el poder. El poder está en el Señor. Es verdad que muchas personas oran y no tienen el conocimiento, pero acreditar que esas palabras de que podamos aprendernosla o ese recital es que tiene el poder, lamentablemente no es así. El poder está en el Señor, y aquí lo vemos. ¿Qué dijo el arcángel Miguel? Dijo: el Señor te reprenda. Todo poder y autoridad está en Jesucristo, el Hijo de Dios, Señor nuestro.
Debemos de aprender a hacer las cosas. Y por eso es que muchos demonios se burlan de cuántas personas por la falta de conocimiento y hacen y deshacen. Porque ellos creen que tienen poder, pero no tienen nada. Porque el poder está en el Señor. Y otros demandan cosas que ellos, lamentablemente, los demonios se burlan de ellos. Porque viven una vida de doble personalidad. Una para el evangelio y una por el mundo. Y los demonios saben eso. Créalo, que lo saben. Pero qué bueno cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, siéndole fieles, que podemos decir, Señor, tú tienes el control de todo. Y podemos decir a esas entidades siempre y cuando el Señor nos envíe, decir, el Señor te reprenda. Eres libre conforme a la voluntad del Señor. Yo sé que muchas veces cuando oro las personas no se sienten muy a gusto. Están acostumbrados a escuchar personas declarando un sinnúmero de cosas a su voluntad para hacer sentir bien al otro. Sin embargo, el Señor me ha enseñado, la gloria sea para Él, a orar reconociendo que siempre está su voluntad. Reconociendo que sin importar el deseo humano que pueda tener por el bienestar personal o de alguien más, escúcheme bien, está en la voluntad de Dios el que eso pueda ser, pues, ejecutado. Sigue diciendo de la siguiente manera. Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Vamos a ver qué dicen los demás versos del 11 en adelante de este mismo capítulo de Judas, que dice así. Miren lo que dice. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Usted sabe cuál fue el camino de Caín. La envidia. Usted sabe cuál fue el camino de Caín. Que Caín, una de las cosas que hizo principalmente fue que tiró por el suelo la ordenanza del Señor. De seguro que Adán le había enseñado que ese sacrificio que tenía que hacer no podía ser de esa manera, que tenía que hacerlo, y ese sacrificio era por los pecados, o sea, debía de derramar sangre conforme a la palabra. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Dice, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Más adelante estaremos hablando de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, escúcheme bien, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las, escúcheme bien, tinieblas. Y aquí está hablando de Balaam. Recuerde que Balaam fue un profeta que se dejó persuadir por Balac. Balac lo persuadió y le dijo, mira, yo te voy a pagar, porque había un problema, y era que el pueblo de Israel estaba teniendo la victoria y no podían vencerlo. Y Balac le dice a Balaam, que era el profeta, oye, yo quiero que tú me le profetices mal. Ahí es donde viene el relato bíblico que sale un asno y se le aparece y le habla. O sea, el asno no se le aparece, él va en el asno, un ángel se le aparece y él tenía la vista tan humana, un profeta, y no pudo ver lo que un simple asno pudo mirar en el camino, a lo cual tuvo que, como dicen, hablarle. Miren, queridos hermanos, aquí vemos nosotros esta parte que dice, y se lanzaron por el lucro, hablando de la parte económica en el error de Balaam. Y cada vez que Balaam quería profetizar mal, profetizaba bien. Pero el desgraciado, perdónenme el tema usado por Satanás, le dijo a Balac, pero hay algo. Si ellos, escúchame bien, se corrompen y pecan contra su Dios, serán vencidos. Así hay muchos que lo que le importa es el lucro, lo que le importa el beneficio, lo que le importa a ellos es salirse con la de ellos económicamente. Son insaciables. Usted que viven detrás, buscando, y no le importa a qué necesitado o a qué vulnerable le llevan lo que tengan que llevarle para ellos salirse con la de ellos. Dice que como Coré, Datán y Abiram fueron 3 que le hicieron la vida imposible a Moisés.
y se pusieron en contra. Pero ¿qué dice la Biblia? Descendieron vivos al Seol. La Biblia sigue diciendo, oye, que son fieras ondas del mar, espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Le voy a decir algo muy importante. Dios es celoso con su pueblo. Dios es celoso con su palabra. Dios no comparte su gloria con nadie. Esas personas podrán ahora fiestar, sentirse afortunados de que han logrado lo que ellos se han propuesto humanamente, pero un día Dios lo va a llamar a cuenta. Un día se presentarán delante del Señor y yo le pregunto a usted, ¿qué dirán ellos? Dirán que lo hicieron por amor y que sus iglesias eran llenas y que ellos arrastraban multitudes y que cada vez que ellos hablaban las personas les seguían. Al Señor no le importa eso. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. David dijo, ¿a dónde me ocultaré? ¿A dónde me iré? Si fuere al Seol, allí tú estás. No hay lugar donde las personas puedan ocultarse. No hay lugar donde las personas crean que pueden evadir la mirada de Dios. Dios nos está viendo donde quiera que estamos. Por eso les invito cada día a que si verdaderamente quieren servirle a Dios, le hagan. De lo contrario, váyase al mundo. Pero no pisotee la gracia, no permita que muchos de sus alrededor, parientes o cercanos relacionados, vean el evangelio como una chercha, vean al evangelio como algo de mentira, ficticio, porque personas como usted o quizás como yo no vive el evangelio que Jesucristo quiere que vivamos. Esos apóstatas, todos ellos ya su fin está señalado. Note lo que dice. Dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Lamentablemente, se irán con Satanás a morar eternamente en un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque desecharon la gracia, desecharon la bondad, el amor, y quisieron por ir tras del lucro, por ir tras de la popularidad, por ir tras de catapultarse para ser personas importantes, y pusieron a Cristo a un lado. Pero hay un remanente que siempre sigue fiel al Señor. Hay un remanente que siempre quiere vivir la palabra, sin importar lo que digan. Por eso vuelvo y les repito, esto no es cuestión de que el evangelio es de los supersantos, de los reservados, de aquellos que hablan de la santidad de la boca para afuera y que el atuendo es que define la santidad, cuando sus corazones muchas veces están llenos de envidia, de amargura, resentimiento. No es esa santidad a la que me refiero. Estoy hablando en el contexto original, que significa separación, o sea, separado para Cristo. Pero estoy hablando de la paz. La paz que no puede venir si no hay un amor dado primero por Dios, y que podamos ver a los seres humanos y en sus faltas y sus fallas, mirarnos a nosotros y vernos que solamente por la misericordia de Dios hemos nosotros estado de pie. Por eso la Biblia dice, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Y refiriéndome a tanto a la paz como a la santidad, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Siguen los demás versos diciendo de la siguiente manera. Judas 11, 14 al 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Enoc, séptimo, fue aquel que caminó y Dios se lo llevó. En la Biblia hay dos relatos importantes sobre personas que no vieron muerte. Sí hubo una transición, pues, que se puede definir como ya dejar de existir en la parte humana, que fue Elías y Enoc. Aquí dice desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas docenas de millares para hacer juicio contra todos. Está profetizando ahí, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, vuelve y dice, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Vamos a pasar de una vez a los demás versos para no cortar tanto con esto. Note lo que dice en Judas capítulo 1, verso 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras
que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían: en el postrer tiempo, como leímos en la carta a Timoteo, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Y para leer la última parte dice así: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Alabado sea el Señor. Aquí pudimos nosotros ver en todos estos versos bíblicos. Le invito a que usted detenidamente en su casa lea el capítulo entero de Judas y se dé cuenta cómo habla de la apostasía, cómo habla de los falsos profetas, de los falsos ministros. Porque es importante que podamos entender que están ahí, que como cizaña están cerca del trigo, que se pueden parecer, pero Dios los conoce a todos. Y a su pueblo le advierte, a su pueblo le dice de la forma que deben de vivir. No dejemos de orar por ellos para que muchos de ellos vuelvan de verdad a la gracia, se arrepientan y le pidan perdón a Dios y puedan tener la oportunidad de que Dios le perdone y salvar sus almas. Pero nosotros vamos a encarar la situación como hijos de Dios que somos, a defender la fe con amor, con valor, y cada día a convertirnos en personas que prediquemos un evangelio sano y poderoso para que más personas puedan ver el amor genuino de Dios, que todos puedan ver a Jesucristo en nuestras vidas. Es verdad que estamos viviendo en tiempo de apostasía, pero hay un pueblo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. En esta noche agradecemos a cada uno de ustedes que nos han permitido en esos lugares donde están, algunos en su casa, algunos están retirados en lugares donde puedan estar, y yo le digo gracias por compartir con todos nosotros. Gracias a cada una de las páginas que dijeron presente en esta noche para poder transmitir, cada persona que dijo voy a compartir este estudio, cada persona que dijo quiero saber verdaderamente cómo debo de conducirme, cómo debo de hablar. Nuestro mayor objetivo no es perseguir a nadie, no es difamar a nadie, pero sí ir en contra del sistema que está dañando a cientos y cientos de personas para que vivan un evangelio diferente del que Cristo ha predicado. Para eso el Señor nos ha llamado. Y si esto nos quieren decir que somos envidiosos, le digo, Cristo lo hizo primero. Si a nosotros nos quieren decir que lo que estamos predicando mal, la Biblia está ahí. Pablo lo habló. Esas palabras no fueron inventadas, están ahí, primero del corazón de Dios, a través del Espíritu Santo para los apóstoles, que inspirado por Él, escribieron estas cosas que no tienen caducidad, que cada día son nuevas y que cada día para quienes quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, la ven esperanzadoras. Dios me le bendiga, se despide de ustedes y será hasta el lunes. Dios mediante estaremos, y de inmediato le digo a todos ustedes que recuerden seguir orando por aquellos que necesitan. No dejen de orar por esta pandemia, por los afectados del COVID-19. Hay muchas personas sufriendo y el hecho de que usted o yo no estemos enfrentando eso ha sido solo por la misericordia de Dios. Pero le digo, amemos al prójimo, y qué mayor forma de hacerlo, de elevar clamores, oraciones, interceder por aquellos que están aislados. Muchos están en condiciones críticas y una oración con fe en el Señor puede cambiar el panorama. Dios me le bendiga, se despide de usted el pastor. Le amo mucho en el amor de Jesucristo, Luis Jorge J. Recuerden, Jesucristo viene pronto. Será hasta el lunes si Dios quiere. Paz y gracia. Dios me le bendiga a todos ustedes.